Bienvenidos, Escuadrón Anti-Karens. Hoy presentamos la historia del abuelo. Esto sucedió a fines de la década de 1970, cuando mi papá tenía 17 años. El área en la que creció estaba en el Reino Unido, y era una ciudad estereotipada de clase trabajadora. La parte de la ciudad en la que vivía mi familia estaba destruida, llena de familias pobres y tenía su parte justa de delincuencia, pero estaba muy unida y todos conocían a todos. Esto será importante para más adelante. Ahora mi papá no era el chico más educado y odiaba estar en la escuela, pero aparte de una multa por exceso de velocidad, nunca había tenido problemas con la policía. Era, y sigue siendo, un músico muy talentoso y tenía una vida social muy activa. Para su cumpleaños número 17, uno de sus amigos le había comprado una chaqueta de cuero con un logo muy específico. Llamaremos a este amigo Dave para futuras referencias. Según mi padre, era una chaqueta de motociclista rara y bastante cara. Estaba extremadamente feliz de que Dave se lo hubiera comprado. Dave se había comprado la misma chaqueta un tiempo antes y fue una gran sorpresa. Aparentemente, mi abuela bromeó diciendo que con las chaquetas parecían gemelas, y ella no estaba muy equivocada. Tenían características similares, cabello negro, y ambos eran bien conocidos por estar equipados con ropa de motocicleta. Unos días después del cumpleaños de mi papá, salía del trabajo como barman en el centro de la ciudad, alrededor de las 10 pm. Mientras se acercaba al lugar donde estaba estacionada su bicicleta, una pandilla de 5 hombres se le acercó por detrás. Lo último que recuerda mi papá fue que lo golpearon en la cabeza y se desmayó al caer al suelo. Estos hombres golpearon a mi papá con cadenas de bicicleta y una palanca. Literalmente lo dejaron al borde de su muerte. Afortunadamente, dos gorilas de un club cercano habían escuchado la conmoción y se apresuraron a ayudar. Los hombres salieron corriendo. Los gorilas llamaron a la policía y mi papá fue llevado al hospital. Resultó que Dave tenía un hábito de juego bastante importante y debía una gran cantidad de dinero a personas a las que realmente no quieres deberle dinero. Habían amenazado a Dave y le habían dicho que lo buscarían para darle una lección. Así que Dave decidió preparar a mi papá para que se llevara la paliza por él, o al menos disminuir sus posibilidades de recibirla. Le había comprado a mi papá la misma chaqueta porque estos chicos sabían que era la que usaba cuando montaba. Luego hizo arreglos para que un chico que conocía averiguara cuando mi papá dejó el trabajo y llamara a los usureros para informarles dónde estaba Dave. ¡Qué cabrón! La venganza. Mi abuelo y mi abuela obviamente estaban angustiados por todo esto. El primer pensamiento en la mente de mi abuelo fue si mi papá sobreviviría. Cuando eso fue respondido, el segundo fue la mejor manera de vengarse. Un poco de historia sobre mi abuelo. Fue un boxeador de toda la vida y un militar de carrera. Se alistó al final de la Segunda Guerra Mundial a los 17 años. Permaneció en la fuerza a través de Corea y luego sirvió en Malaya y Birmania como explorador y francotirador a mediados y finales de la década de 1950. Solo se retiró a regañadientes cuando mi papá era pequeño y trabajó como ingeniero después de su renuncia. Este tipo era muy rudo incluso en sus 50 y, aunque a veces no era el mejor esposo o padre, nunca podía quedarse mirando cómo su familia resultaba herida. El primer movimiento que hizo mi abuelo fue llamar a todos los ex compañeros de servicio, gorilas, propietarios de bares, etc., que conocía e incluso algunos personajes menos que legítimos que conocía de los clubs. En mi ciudad se corrió la voz rápidamente, y mi abuelo era muy querido y tenía un poco de reputación. Así que no pasó mucho tiempo antes de que tuviera los nombres y direcciones de los 5 hombres que habían atacado a mi papá. Al parecer, estos tipos se habían jactado de golpear a un hombre indefenso por detrás. Estos tipos eran criminales de carrera con reputaciones violentas, pero a mi abuelo realmente le importaba un carajo quiénes o qué eran. Mi abuelo luego llamó a algunos de los tipos más peligrosos y curtidos que conocía del servicio. Les explicó lo que sucedió y todos estuvieron felices de ayudar. Una noche, el grupo pateó las puertas de cada matón y los redujo a palos a los 5. Sabía que si golpeaban a uno, los demás se enterarían y huirían. Así que golpearon a los 5 en una noche. Mi abuelo sabía que nadie llamaría a la policía en el área en la que vivían. Hablar con la policía era un gran no. No en esa área entonces. Por lo que había pocas posibilidades de que lo atraparan. Los 5 muchachos terminaron ensangrentados con huesos rotos, dientes rotos y el requisito de ser alimentados con un tubo al final de la noche. Uno de ellos tuvo que entrar en un coma inducido médicamente. Por supuesto, la policía los entrevistó en el hospital cuando se recuperaron lo suficiente, pero ninguno habló, tanto por miedo a mi abuelo como por miedo a que los etiquetaran como ratas y no resultó nada.
Pero mi abuelo no terminó allí. Mi abuelo usó sus conexiones en los clubes y bares para comenzar a difundir rumores sobre por qué habían sido golpeados. Pronto se dio cuenta de que estos tipos la habían cagado y habían golpeado a la persona equivocada. No solo eso, sino que se habían jactado de ello y le habían mentido a quienes trabajaban al respecto. No solo estaban físicamente rotos, sino que mi abuelo arruinó su credibilidad de modo que cuando salieron nadie, criminal o de otro tipo, quiso asociarse con ellos. Una vez hecho todo esto, mi abuelo dirigió su atención a Dave. Había dejado específicamente a Dave para el final, sabiendo que se cagaría sabiendo que mi abuelo sabía lo que había hecho. Mi abuelo, sin embargo, fue mucho más sutil al tratar con Dave, ya que pensó que una simple paliza sería demasiado buena para él. Esperó y preguntó por ahí, y resultó que Dave no solo era un jugador compulsivo, sino que también se había convertido recientemente en un adicto a las drogas. Mi abuelo averiguó a quién le compraba las drogas, cuándo solía comprarlas y dónde. Tenía un amigo suyo que seguía a Dave cuando iba a comprar sus cosas, lo seguía hasta donde vivía y se lo dejaba saber a mi abuelo. Mi abuelo luego llamó en un aviso anónimo de que había un gran negocio de drogas en la dirección y escuchó disparos. Claramente los disparos eran mentira, pero en la llamada con la policía dijo eso para que vengan más deprisa. Consiguió que dos de sus amigos hicieran lo mismo para que sea más creíble. La policía investigó, registró la casa y atrapó a Dave con las manos en la masa con botes de droga en su casa, así como billetes falsos y un montón de otras cosas ilegales. Dave fue acusado, se le negó la libertad bajo fianza y terminó declarándose culpable de todos los cargos presentados en su contra. Mi papá nunca pudo recordar su sentencia exacta, pero definitivamente fue pesada, al menos 15 años. Para agregar a eso, Dave le debía mucho dinero a mucha gente, y digamos que su tiempo en prisión fue mucho peor por este hecho. Mi papá nunca volvió a hablar con él, sus padres lo repudiaron, su novia lo abandonó, luchó por conseguir un trabajo con su historial y cuando salió tuvo que mudarse a kilómetros de distancia ya que nadie que él conocía quería tener nada que ver con él. Mi papá finalmente se recuperó de sus heridas, aunque todavía se pueden ver varias cicatrices en su cuerpo por la paliza que recibió. Mi abuelo nunca le contó a nadie lo que había hecho hasta que mi papá le preguntó al respecto cuando se puso muy enfermo a principios de la década de 1990. La vida de Dave se arruinó, y de los 5 hombres que atacaron a mi papá, 3 terminaron en prisión más tarde en la vida, y 2 terminaron muertos debido a un crimen. Mi abuelo falleció a fines de la década de 1990, y aunque mi papá y él tenían sus problemas, nunca se podría decir que no lo cuidó cuando lo necesitaba. Te amo, abuelo. No estoy seguro de si esto pertenece aquí, sin embargo, debo informarles que esta historia fue transmitida por mi abuelo unos meses antes de su muerte en 2006. En la década de 1960, mi abuelo estaba trabajando para Panam y fue enviado a República Dominicana. La comunidad local de empleados de Panam tenía lo que se equiparaba a viviendas corporativas en una comunidad cercana al aeropuerto. Mi abuelo volaba entre República Dominicana y Nueva York de forma regular, y en este día en particular se suponía que debía regresar a la 1 de la mañana. Durante las 3-4 semanas anteriores, hubo algunos allanamientos en las viviendas de la comunidad de Panam, donde violaron a las amas de casa y robaron cualquier objeto de valor de sus hogares. Como mi abuela era tan mala y tenía 3 niños pequeños en la casa, se negó a ser una víctima. Vio un patrón en los saqueos y determinó que su casa sería la siguiente, pero si escuchaste a mi abuelo contar la historia, tuvo un presentimiento esa noche. Mi abuela hizo dormir a mis padres y a mis tíos, más temprano de lo habitual esa noche, y luego procedió a sacar la escopeta y esperar. Según mi abuelo, ella esperaba con las luces apagadas en la casa, sentada en el taburete a unos 5 o 6 pies de la puerta principal, sosteniendo una escopeta de doble cañón. Después de un par de horas, escuchó a alguien jugando con las cerraduras de la puerta principal. El violador derribó la puerta y vio a una señorita apuntándole con una escopeta de doble cañón. Ahora, antes de la siguiente parte, me gustaría decir que nunca supe que mi abuela era tan mala, hasta que escuché esta noticia, pero ella siempre fue una galleta dura. Tan pronto como el tipo levantó las manos, ella apretó ambos gatillos, y 2 cartuchos de perdigones de escopeta destruyeron a este ser humano. Luego, mi abuela procedió a hacer una llamada al aeropuerto para informar a mi abuelo tan pronto como llegara que se apresurara a casa, que había una emergencia familiar. Siendo este un país extranjero y mi abuela sin saber cómo reaccionaría la policía local. Mi abuelo llegó a casa tan pronto como aterrizó, y se enteró de la noticia al ver el cuerpo tirado a la puerta principal, y a mi abuela limpiando la sangre.
Mi abuelo, sin decir una palabra, fue con unas pocas personas en las que confiaba y solicitó su ayuda. Rápidamente ataron el cuerpo con una cuerda a la parte trasera de su camioneta y comenzaron a conducir. Dijo que pasaron horas arrastrando este cuerpo por los caminos de la montaña, hasta que no quedó nada del cuerpo. Molerlo usando una carreta, en este caso un auto. Cuando llegó a casa a las 7 de la mañana, mi abuela había limpiado la sangre y arreglado la puerta de entrada. Nunca se lo dijeron al gobierno local y siguieron con sus vidas. Ahora, no estoy seguro de que esta historia sea cierta. Sin embargo, fue una de las últimas historias que me contó mi abuelo antes de morir. Mi padre me dijo una vez que recordaba haber escuchado la conmoción, pero nunca investigó, porque no quería meterse en problemas por estar fuera de la cama. Tenía entre 5 y 6 años en ese momento. Desearía que hubiera una manera de confirmar esta historia. Sin embargo, todas las partes involucradas ya no están vivas. Actualización. Entonces me comuniqué con el hermano de mi abuelo, que ahora tiene más de 90 años y que vive en Inglaterra. Dijo que la historia era cierta. Dijo que sabía que era cierta porque los amigos de Panam de mi abuelo que estaban allí le dijeron antes que el abuelo. De hecho, estoy sentado aquí asombrado de que mi abuela era esta dulce enfermera que cuando yo era un niño parecía que no podía lastimar a una mosca. Era realmente dura como un clavo y lo hizo. Mató a una persona para proteger a sus hijos. Acá te dejo para suscribirte, y también algo que te va a interesar. Cada persona que se suscriba y comente saldrá en la descripción del próximo video. En serio, muchísimas gracias por ver este video.